La linterna mágica presenta Cuentos Oscuros. Dirigido y presentado por Elena Rubio. Una noche turbulenta, de Jean Lorrain. La totalidad de misterio y espanto que flota en lo impalpable y lo invisible, las afinidades de ciertos elementos fantasmales como el viento, por ejemplo, con ciertas formas de animales que aparecen en el sueño y las pesadillas, el aspecto hechizado de ciertos paisajes vislumbrados a horas confusas y el carácter equívoco de algunas criaturas, ciertos pájaros, verdaderos bocetos de gnomos y monstruos escapados de una tentación de Callot o de una escena de gitanos de Goya. Nadie ha experimentado mejor el escalofrío y la angustia enfermiza como ese asunto poeta campesino en su libro La Nature. Y de Jacques, con un gesto indiferente, señalaba, teniéndolo ahí abierto sobre la mesa, el último volumen de Maurice Rollinat. Y de Jacques, con un gesto indiferente, señalaba, teniendo allí abierto sobre la mesa, el último volumen de Maurice Rollinat. ¿Habéis leído Su noche de tormenta? Su noche de tormenta transcurrida en la atmósfera pesada y venenosa de una habitación de campo abarrotada de viejos retratos hostiles, de claras miradas fijas, de finas sonrisas frías y sus obsesiones mórbidas de miserable, a las que el razonamiento ensombrece y lo sobrenatural hechiza. Allí, ante vuestros ojos alucinados por la sombra, en la alta ventana donde murmura el viento, se dibuja una forma inerte y movediza. Al ver seguramente algún monstruoso drama, diversas agonías y diversos entierros, las paredes, eso os parece, viven en este momento deslizamientos de espectro y rozamientos del alma. Pues bien, en aquella noche febril y espantosa, yo, que no soy ni supersticioso ni nervioso, lo viví en circunstancias tan extrañas que es preciso, os lo aseguro, que os lo cuente. Los versos de ese endemoniado de Rollinat me han hecho revivir de forma singular la impresión, y además, como todos sois en el momento actual más o menos colaboradores en los periódicos, un relato de este tipo puede ser una ganga. Cuidado con la novena, replicó el pequeño André Frary mientras se preparaba una soda. La novena. Yo desafío a todos los cabat del mundo para que encuentren esta vez en mi prosa una iota. Todo ocurrió hace 4 años, en esta época del año. Había sido invitado por un amigo de provincias casado desde hacía poco y que ofrecía en honor de su joven esposa un gran baile de disfraces para la sociedad de su pueblo. Yo había ido a su casa, reclamado para ayudarle con mi inteligencia a la organización de la fiesta, y cuando hube llegado la antevíspera del famoso día en pleno barullo de los últimos preparativos y a una casa casi totalmente desmantelada, fui relegado a no sé dónde, a un extremo de la casa, a una zona ordinariamente deshabitada. Mi amigo y su joven esposa se disculparon, desesperados por instalarse tan lejos,
pero las demás habitaciones estaban abarrotadas por el mobiliario, y además 3 noches pasan pronto, y por otra parte tenía bellísimas vistas al campo y a los bosques de los alrededores. Mi amigo vivía a las puertas de la ciudad, y la zona de la casa donde me había confinado, construida a horcajadas sobre la pared de la cerca, dominaba efectivamente un atajo y el más amplio horizonte de valles y bosques que se pueda desear, pero era de una soledad y una tristeza bajo aquel cielo de invierno, amarillo y pesado. Realmente el paisaje era espléndido, pero de un desamparo que ahogaba el alma en un profundo hastío. Solo vislumbrado por los claros cristales de 2 altas ventanas con grandes cortinas blancas, invitaba a cerrar la maleta y a coger de nuevo el tren esa misma tarde, enlosada además con su estrecha chimenea de mármol blanco y sus muebles imperio. La habitación era fría y seca como el locutorio de un convento. Exhalaba de todos los rincones un indefinible olor a ámbar viejo y a peras maduras. Dios mío, ¿qué he venido a hacer aquí? Harían falta los troncos de árboles enteros para calentar semejante habitación, y debo confesar que, con el desconcierto de su casa desorganizada, mis anfitriones habían olvidado totalmente encender el fuego. Se dieron cuenta, aunque un poco tarde, al final de la cena, ante el anuncio hecho por uno de los criados de que nevaba a grandes copos y que fuera estaba todo completamente blanco. ¡Ay, Dios mío! ¿Y mi baile?, suspiró la joven esposa. No vendrá nadie si hace este tiempo. ¿Y la habitación de Eduard?, gritó de pronto mi amigo. Te vas a helar, pobre viejo. No se nos ha ocurrido hacer fuego en su habitación. Es imperdonable, ya ves. Este baile nos ha hecho perder la cabeza. Rápido, fuego en la habitación del señor. A lo cual el criado interpelado observó con razón que nunca una lumbre encendida a semejante hora calentaría semejante habitación, y que sería más sencillo instalar en ella un chubesqui, ya que había chubesquis en la casa, 5 o 6 por lo menos en los salones de la planta baja y en las escaleras, en previsión de la famosa fiesta. Trasladaron pues uno de los chubesquis a mi habitación, con la recomendación expresa de quitarlo en el momento en que me fuera a acostar. A las 10 me despedí de mis anfitriones y, conducido por un criado, con una palmatoria en la mano, por los interminables corredores de una casa desierta, enseguida estuve sólidamente encerrado en mi glaciar. Glaciar no, estoy exagerando. Gracias al chubesqui que ya habían quitado, la temperatura era muy soportable, pero afuera la tormenta de nieve hacía furor y, como una demencia de ruidos confusos y gemidos, daba vueltas en torno a la zona de la casa que yo ocupaba, en el lívido ensombrecimiento del paisaje. Al menos eso suponía yo, porque no me sentí con fuerzas de entristecerme el alma con el lúgubre aspecto del campo, y una vez que me hube desvestido en un abrir y cerrar de ojos, me metí rápidamente en la cama suspirando. Si al menos pudiera dormirme. Y efectivamente me dormí con el sueño de los justos. Pero hacia las 2 de la mañana me despertó un ruido inusitado. Afuera el viento se había calmado. Cansado de silbar y de gemir, dormí al fin en torno a la casa muda. Pero en el silencio inquietante de la habitación, el ruido seguía oyéndose entrecortado y desvaído, como el de un cuerpo que chocara contra las paredes. Especialmente inquieto, me puse alerta. El ruido que había cesado por un momento volvió. Salía de la chimenea. La pantalla de chapa se había bajado. Sonaba ahora mezclado con sordos aullidos, como una gran turbación de alas. Alguna ave migratoria, barrida sin duda por la tempestad, había caído en aquella chimenea donde se debatía miserablemente. De un salto me puse de pie
y de otro salto de rodillas ante la chimenea, con la palmatoria encendida en la mano, levanté la pantalla. Con un brusco despliegue de alas, un ser acurrucado en la sombra se irguió de pronto y retrocedió, abriendo desmesuradamente un repugnante pico con bocio, un pico membranoso de quimérico cormorán. Yo también retrocedí a mi vez. ¿Qué era aquella bestia? ¿A qué raza pertenecía? Repugnante y fantasmagórica, con su enorme vientre hinchado de grasa, daba ahora saltos en la chimenea, pataleando aquí y allá sobre largos muslos flacos y granosos, con palmeadas patas como las de un pato, y con gritos de niño miedoso se acurrucaba en las esquinas, donde sus grandes alas de murciélago se entrechocaban con un ruido de cosas blandas. Temerosa y amenazante, lanzó de forma espantosa una mirada de buitre y en un retroceso de todo su cuerpo tendió hacia mí el filo de su pico afilado como un puñal. Tenía a la vez algo de gnomo y de estriga, del chotacabras y del enano, y vergonzosamente obscena con su vientre en ofrenda y sus largos muslos desnudos, olía a ciénaga y a ruina, a hoja muerta y a aquelarre. Yo la contemplaba aterrorizado. De pronto me encolericé y, apoderándome de las tenazas, las hundí en el monstruo, clavándoselas en el costado y en el vientre, intentando estrangular aquel largo cuello de buitre, agujerear aquella carne pálida de pájaro fantasma, exasperado como embriagado de pronto, enloquecido. Y la bestia empezó a dar saltos con gritos semejantes a estertores. Intentó defenderse con el filo de su pico, con sus patas palmeadas que de pronto se convirtieron en garras, de pie en toda su altura en la envergadura desplegada de sus alas. Sin embargo, acabó por postrarse sobre sí misma en un montón confuso de carne y vértebras, en el que mis golpes con las tenazas entraban como en algo sumamente blando. Mi corazón desfallecía a cada golpe propinado en sus flancos, y cuando se hubo acurrucado en su rincón, y ya le castañeaba miserablemente el pico, cuando la membrana repugnante que le servía de párpados hubo caído sobre sus ojos tiernos, yo también estaba ya sin fuerzas, y, bajando de nuevo la plancha rápidamente sobre la bestia inerte, dejé caer las tenazas sanguinolentas y solo tuve tiempo para correr hacia mi neceser para sacar mi frasco de éter. Una gota, 2 gotas, y con el pecho liberado, el corazón libre, me volví a meter en la cama y me dormí como un niño. Como un chapoteo de picos, el murmullo socarrón de una vieja. Al cabo de cuantos segundos me despertó, la alucinación continuaba, aunque la chimenea estaba completamente muda. No, el ruido venía ahora de fuera. Me di la vuelta en la cama y en el marco de una de las altas ventanas, como el criado se había olvidado de cerrar las persianas y las cortinas. ¿Qué descubrí? Destacándose en negro en el brumoso cielo de invierno, en el campo blanco de nieve y de luna, 2 pájaros monstruosos con picos de cormorán, vientres fofos e hinchados de vampiros, 2 seres de pesadilla semejantes a la bestia muerta en la chimenea, que, encaramados en el reborde exterior de la ventana, hacían sonar sus largos picos y, mostrando ostensiblemente su bocio, me miraban burlonamente. En esa actitud, a la vez hierática y cómica de las gárgolas esculpidas que montan su guardia eterna en los balaustres de las catedrales, los 2 monstruos alados evidentemente se dirigían a mí, rumiaban algún proyecto de venganza y se afilaban el pico con el filo de la piedra con extrañas risas burlonas y guiños amenazantes.
Harto de aquel coloquio, queriendo poner fin a aquella visión, me levanté y, corriendo hacia la ventana, di un golpe en los cristales para espantar a los extraños visitantes y hacerles volar. Fue inútil. Los dos monstruos, clavando en mí sus ojos de párpados membranosos, seguían burlándose inmóviles y a veces alargaban su cuello y picaban los cristales con el pico. Decididamente, la pesadilla se prolongaba demasiado. Un sudor frío me cubrió el rostro. Me sentí invadido por el frío de la muerte y, dispuesto a todo para acabar de una vez, me precipité de nuevo fuera de la cama y me agaché para coger las tenazas cuando, buscando a tientas por el suelo, mi mano se chocó con algo húmedo y blando que vivía. Un roce de vampiro, un deslizamiento de espectro que me asestó un formidable golpe con el pico y con su filo casi me arranca el pulgar de la mano. La bestia que creía muerta al fondo de la chimenea solo estaba aturdida. Había levantado, como la pantalla de chapa, y arrastrándose por la habitación hacia sus dos compañeras divisadas, medio moribunda, se había encontrado conmigo y acababa de vengarse mutilándome. Y las otras dos afuera, en el frío y la nieve, cuyas burlas siniestras oía susurrar. En aquel instante, lo confieso, el dolor que sentía en mi carne y el espanto que me invadió fueron tan intensos que tropecé en el suelo y me desvanecí. ¿Y al día siguiente? Preguntaron a coro los asistentes. Al día siguiente me desperté, acostado en mi cama con una fiebre de caballo, y mis amigos a la cabecera, las cortinas echadas, las persianas bien cerradas. En la chimenea, cuyo hogar quise inspeccionar, no había más rastro del pájaro que en mi mano. Y en mi mano digo, porque yo tenía entre el pulgar y el índice un gran tajo, y justo en el centro de la habitación, en desorden, con todos los muebles cambiados de lugar, yacía un par de tenazas con sus dos brazos rojos de sangre coagulada y de carne pulverizada palpitante. Había soñado, y sin embargo no había soñado totalmente. Me despedí de mi joven matrimonio el mismo día sin querer oír nada. No tenía ningún interés en permanecer por más tiempo en una ciudad visitada por semejantes pájaros nocturnos. Mi herida en la mano tardó mucho en sanar y tuve que consultar a muchos médicos para conseguirlo. Y sobre aquella espantosa noche se sigue cerniendo un misterio cuyo enigma está aún por descifrar, a menos que lo encontréis en este final de carta. Una carta del amigo de allá que he recibido anteayer y de Jacques leyó en voz alta. Nos hemos reído mucho, mi mujer y yo, de un extraño descubrimiento hecho esta mañana por los desollinadores. Los fumistas han venido esta mañana a limpiar la chimenea de la famosa habitación de pesadilla en la que dormiste una noche. ¿Y sabes qué han encontrado totalmente en lo alto a 2 metros del capitel? 3 esqueletos de lechuza pequeñas amontonadas unas contra otras. 3 esqueletos monísimos, blancos como el marfil, y que tenemos a tu disposición, porque tú eres su asesino. No hay duda que murieron asfixiadas por el brasero de tu habitación la noche que dormiste allí. Ya veis, concluyó de Jacques. ¿Existirán acaso las almas de las lechuzas?